actividad de hoy. Muchas gracias por conectarse. Esta actividad se denomina Derecho de Autor para la Industria Creativa. Se viene realizando hace unas cuantas semanas. Una iniciativa de la Dirección de Derecho de Autor en conjunto con Cultura 360 y con el apoyo de la Gerencia de Promoción y Difusión y la Escuela del Indecopi. El tema de hoy es publicidad. Unas pautas antes de comenzar. La actividad dura 1 hora, dividida en 40 minutos de exposición y 20 minutos para responder preguntas. Ustedes pueden enviar esas preguntas en el chat que tenemos en la parte inferior. Les he escrito hace un momento, ahora les vuelvo a escribir. Y estas preguntas solo pueden ser enviadas hasta antes del término de la exposición, ya que una vez que terminemos con la ponencia, pasaremos a responderlas. Bien, les pido por favor no activen cámara, apaguen todas sus cámaras. Esta función es exclusiva de los expositores, de la expositora, perdón, y de la moderadora. Además, la asistencia de ustedes se registra desde el momento que ustedes se han conectado hasta el final. No es necesario que me escriban sus datos por interno. Bien, como les mencioné, el tema de hoy es Derecho de Autor para Industrias Creativas. El tema de hoy es publicidad. La expositora es Viana Rodríguez Escobar. Viana es directora de la consultora Cultura 360, abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con experiencia a nivel nacional e internacional en Derecho de Autor, signos distintivos, industrias creativas y gestión cultural. Ha sido asesora del Despacho Ministerial de Cultura en temas de propiedad intelectual, coordinadora de la Mesa de Industrias Creativas del Ministerio de la Producción y vicepresidenta de la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi. Bienvenida, Viana. Buenos días. Gracias, Ricardo. Buenos días. Miren, para realmente conversar el tema de industrias publicitarias, bueno, ahorita le toca a Patti, seguramente necesitaríamos 3 horas, pero vamos a tratar de hacerlo todo en una hora. Perfecto. Muchas gracias de verdad por seguir con nosotros en estos webinars muy interesantes. Con todo gusto. Y bueno, la moderadora es Patricia Ashtu Agüero. Patricia es abogada titulada por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con más de 5 años de experiencia profesional en materia de propiedad intelectual, con especialidad en Derecho de Autor. Además, tiene estudios de especialización en propiedad intelectual en organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia e instituciones nacionales como la Universidad del Pacífico, Indecopi, entre otros. Actualmente se desempeña como especialista legal de la Dirección de Derecho de Autor. Bienvenida, Patricia, y te cedo la palabra para que puedas comenzar presentando el webinar de hoy. Bien, buenos días con todos. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días, Viana. Buenos días a todos los que están presentes en esta charla tan enriquecida el día de hoy, ya que vamos a hablar sobre la industria de publicidad, ¿no? Básicamente esta charla está dirigida principalmente a todos los que forman parte de esta gran industria, ¿no? Llámese publicistas, agencias de publicidad, casas de estudio, compositores de música para comerciales y todo el público en general que esté interesado en conocer estas ventajas, ¿no?, del derecho de autor. El propósito de esta charla es que ustedes conozcan la legislación para que luego puedan saber qué derechos tienen, a partir de cuándo los tienen, ya que esta herramienta es súper útil y súper divulgada, ¿no? Ya que nos van a transmitir información a través de una publicidad, nos ofrecen un servicio o un producto. Los vemos a diario, los vemos en una música, los vemos en un video, los vemos en un comercial, incluso en radio. Entonces es importante que nosotros aprendamos qué derechos nos ofrece, ¿no? Qué derechos, tenemos a través del derecho de autor, desde cuándo adquirimos estos derechos y cómo podemos ejercerlos, cómo podemos aplicarlos en la práctica. Entonces todos estos temas el día de hoy nos ilustrará Viana Rodríguez. Bienvenida, Viana. Gracias, Patti, gracias. Y gracias al Indecopi, gracias a todas las personas que nos están apoyando, a todas las oficinas. Una vez más, gracias a Bruno Román por ayudarme a poner bonitos todos estos PPTs que por mí fueran simplemente lleno de palabras y de dibujitos, ¿no? sin coherencia. Y gracias una vez a Ivo Gagliuffi, que tuvo la iniciativa de iniciar todo esto. Bueno, como les decía inicialmente, ¿no? Para hablar de publicidad
y créanme que para mí el tema publicitario es una cosa que me apasiona porque tiene tantas aristas, ¿no? Tiene tantas aristas como muchos otros temas, pero en realidad yo voy a confesar algo que creo que recién lo voy a confesar en público ahorita. Cuando yo hice toda la secundaria pensando que iba a estudiar publicidad, ¿no? Para mí era ver el Clio, ¿no? Que era este concurso de comerciales publicitarios, era como, no sé, como la parte más emocionante, como seguramente la otra gente ve los Oscars, ¿no? Los Oscars también emocionan, pero me refiero a esto, ¿no? Sobre todo. Y para mí siempre la publicidad ha sido, o sea, o considero, ¿no? Y creo que muchas personas también consideran lo mismo, la publicidad no solamente es la venta de productos o de servicios, la publicidad también es la manera de comunicar cosas, ¿no? Es importante, y sobre todo ahora que están conversándose sobre todo del tema de rebranding de muchas marcas, ¿no? Para ponerlas, digamos, en un contexto más actual, en un contexto, por ejemplo, de igualdad de género, ¿no? De eliminación del racismo, etc. El papel que juegan los publicistas es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. Yo voy a tratar de hacer ahora esta charla mucho más pequeña, mucho más rápida, porque como les digo, hay varias aristas adicionales en el tema publicitario. Yo asesoro a muchísimos publicistas y la gran mayoría de las agencias de publicidad, por ejemplo, ¿no? Que son clientes nuestros, llegan diciendo, yo no necesito un abogado, ya lo tenemos eso cubierto, no lo necesito, ¿no? Ya eso ya lo sabemos manejar. Y cuando les comienzo a decir, pero si tienen esto o tienen lo otro, es que se comienzan a dar cuenta de que hay posibilidad de incendio en varias etapas del camino, ¿no? Entonces, voy a tratar de abarcar un poquito más de lo que normalmente abarcamos en estas charlas de derecho de autor. Bueno, voy a avanzar. Estos conceptos, los mismos de siempre, que hemos tratado en las otras charlas, ¿no es cierto? Existe una diferencia entre lo que son los bienes materiales y los bienes inmateriales, ¿ya? Los bienes materiales son los carros, las casas, los chocolates, las botellas de agua, las hamburguesas, etcétera. Todo lo que es físico, ¿no es cierto? Y esto de acá se puede consumir y con eso acabarse. Es decir, yo me como la hamburguesa o me como el pedazo de chocolate que me invitan, o incluso utilizo un carro, todo va desgastándose e incluso en algunos casos se acaban estos bienes materiales. Además, el tema con los bienes materiales es que cuando yo los tengo y yo los disfruto, ¿ya? Voy a poner ejemplo, este es un ejemplo que quería poner porque me parece súper interesante lo que está haciendo Faber-Castell, ¿no? Con Cherrito. Esto, por ejemplo, son bienes materiales. Si yo agarro estos plumones y los estoy usando, nadie más va a poder disfrutar de estos plumones. Solamente yo los voy a poder utilizar, ¿ya? Para que otra persona pueda utilizarlos, los tiene que coger y ya no los voy a estar poseyendo yo, ¿ya? El tema del disfrute de los bienes materiales está muy amarrado a su posesión. En el caso de los bienes inmateriales, que es justamente lo que crean en la publicidad, estas obras, ya sean audiovisuales o textos o imágenes, todo eso son bienes inmateriales. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo en este momento les pongo un comercial de televisión, todos ustedes, todos los que estamos aquí presentes, vamos a poder apreciar el comercial de televisión, disfrutar del comercial de televisión sin tener que poseerlo. Ustedes no poseen ninguna copia del comercial, pero yo podría estárselos enseñando porque el comercial está en YouTube, ¿vale? Pero además, una vez que se acaba el video del comercial, ¿sí? O sea, se acaba porque se terminó el minuto del comercial, no es que el comercial
que esa obra, ¿no? Porque el comercial es una obra, que esa obra se haya acabado en lo absoluto. No lo ha hecho. El comercial, la obra, sigue viva, ¿ya? No hay que confundir lo que es el bien inmaterial con el soporte. Si yo tengo una biblioteca de libros y destruyo los libros, los quemo, los hago pica pica, no sé, los desarmo, lo que sea, ¿ya? Voy a destruir el libro, el soporte, pero no la obra. La obra va a seguir viva, ¿ya? En otros soportes. Y eso es el plus que tienen los bienes inmateriales. Todos los creadores de bienes inmateriales tienen la posibilidad de, por ejemplo, licenciar sus obras a múltiples personas al mismo tiempo, en diferentes países, ¿ya? Y cobrar por todas esas licencias. Entonces, tienen una potencialidad mucho mayor que el dueño de un departamento o que el dueño de un carro, porque sus bienes pueden ser explotados justamente muchas más veces al mismo tiempo y por una mayor duración. Es bien importante que se entienda eso porque mucha gente piensa que porque lo que realizan los publicistas y todas las personas dentro de la industria publicitaria, como decía Pati hace un rato, ¿no? Los compositores para la música del comercial, las personas que, por ejemplo, diseñan si es que va a ser un audiovisual publicitario animado, ¿no? Todos ellos son autores, ¿ya? Y muchas veces piensan de que, el resto de gente piensa que porque lo que están creando son bienes inmateriales, ¿ya? Los pueden coger, los pueden utilizar sin permiso, ¿no? Y también confunden el tema del bien inmaterial con las ideas, ¿vale? Las ideas en sí no están protegidas. O sea, yo no puedo proteger una idea y decir, yo inventé esta idea o yo creé esta idea, ya, a mí se me ocurrió y nadie más puede utilizarla. Lo que no pueden utilizar es su obra, ¿ya? Cualquier cantidad de veces a mí se me acercan mis clientes a decirme, le presenté al cliente mi idea, me dicen, ¿ya? Le presenté al cliente mi idea. Pucha, Viana, nos quedamos trabajando días en esto. Tú sabes que lo trabajamos días. Fuimos, se lo presentamos al cliente. El cliente lo vio y dijo, no me convence. Y 3 meses después estoy viendo que hizo exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo, con otra agencia de publicidad que le debe haber cobrado la mitad, ¿ya? No es justo. Y yo le digo, no solamente no es justo, sino que es ilegal, ¿ya? Pero ojo, lo que normalmente ustedes llevan a presentarle al cliente no es una idea, ¿ya? Yo les voy a poner ejemplos ahorita de ideas para que vean cuál es la diferencia entre una idea y una obra. Un ejemplo de idea. Un ratón antropomorfo, este es el ejemplo por excelencia que yo pongo. Un ratón antropomorfo que habla y usa ropa, ¿ya? Eso es una idea. Esa idea no se protege. Si yo voy y le digo a un cliente, tu comercial va a estar hecho por un ratón antropomorfo que habla y usa ropa, es una idea. Yo no puedo atribuirme la exclusividad de esa idea, pero sí puedo atribuirme la exclusividad de esto. Los 3 son ratones antropomorfos que hablan y usan ropa, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, ustedes fueron, en estos casos, fueron más allá de la idea. Le crearon características a los personajes, inclusive diálogos, todo ese tipo de cosas adicionales ya los constituyen en obras. Ya no es una idea abstracta de, como yo les digo a mis alumnos normalmente. Si yo les digo, un padre buscando a su hijo, ¿qué cosa es? ¿Buscando a Nemo? ¿O una idea cualquiera que cualquier otra persona podría utilizar y crearla en otro contexto? Es una idea, ¿ya? Todo lo que realiza el autor después para generar que esa idea se convierta en obra es justamente el tema que se protege a través del derecho de autor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, normalmente lo que ustedes le llevan a presentar a sus clientes no es una idea, ya es una obra, ¿ya?
y por tanto tienen protección. Les voy a dar otro ejemplo de idea porque aquí deben estar diciendo, ay, bien simple tu idea, Viana, un ratón antropomorfo, así nomás no es. Ya, vale, vamos con esto, ¿ya? Un grupo de superhéroes que nos defienden de los villanos, donde uno de los superhéroes no tiene poderes sobrenaturales, pero como es millonario, crea un montón de artefactos, ¿no es cierto?, para combatir el mal, y además, en muchos casos, algunas personas lo consideran hasta el más cool del grupo de superhéroes. ¿De qué cosa estoy hablando yo? Aquí normalmente la gente me dice, la Liga de la Justicia, Avengers. Oye, estamos hablando exactamente de la misma idea, ¿no? Esa idea no se protege. Pero cuando yo lo materializo en esto, sí está protegido. Entonces, dense en cuenta que ustedes no llegan solamente con una cuestión abstracta. Muchas veces le dicen, y en el diálogo los personajes van a decir tal cosa, ¿no es cierto? Y la niña que va a hablar sobre este tema en el comercial es así, así, así. Comienzan a desarrollar, ya no están hablando de la idea, están creando la obra, ¿ya? Entonces, no se protegen las ideas, se protegen las obras, ¿cierto? Pero vamos a definir aquí quiénes son autores, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la ley respecto a quiénes son autores? Son las personas naturales que realizan la creación intelectual. ¿Quiénes son personas naturales? Ustedes, yo, las personas de carne y hueso, pues, ¿ya? Las empresas no, los animales no, ¿ya? Aquí me hacen siempre esta precisión. Diana, pero la agencia de publicidad es una empresa, ¿ya? Entonces, ¿cómo me estás diciendo de que yo no soy autor? No eres autor, ¿ya? La empresa no es autora. Los que son autores son las personas que están contratadas en la empresa, ¿ya? Y esos autores son los que le ceden o le licencian, ¿no?, sus obras a la empresa. La empresa se vuelve el titular de los derechos patrimoniales y ahí puede negociar con el cliente. Si no hay esa cadena de contratos, no lo están haciendo bien, ¿ya? Oye, pero esta persona trabaja para la empresa y estamos creando una pieza publicitaria para el periódico. Se entiende, pues, que todo lo que hace porque está trabajando para mí, es mío, es de la empresa. No, no se sobreentiende eso. Y la ley es bien clara con eso. Eso solamente se sobreentiende para el caso de obras audiovisuales. Si ustedes están hablando de otro tipo de piezas publicitarias, no se sobreentiende eso, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer, Viana? Bien claro, firmar contratos. Para la ley, todo lo que es licencias y cesiones de derechos de autor o de derechos conexos tienen que ser previos y por escrito. No vale el, yo te dije verbalmente que te daba autorización. Eso no existe para la ley, ¿ya? Y siempre, siempre van a ser la autoría en la persona natural. Yo les pongo siempre el ejemplo del mono que se robó la cámara. Se los dejo un poco de tarea ya para no desarrollarlo tanto. Este mono se robó la cámara de un pata que era fotógrafo, que tenía la cámara en esta isla. Se toman 8.000 fotos, 2 de ellas salen buenazas, una de ellas es esta, que es la selfie del mono, ¿no? Y el pata va a vender la foto a una revista justamente de naturaleza, ¿no? Pero Wikipedia coge la foto y la cuelga en Wikipedia, ¿no? El dueño de la cámara la había colgado en baja en su web. Y claro, el pata, el dueño de la cámara, fue y le dijo a Wikipedia, te voy a denunciar, te voy a demandar, y los demandó para que bajaran la foto de Wikipedia. Y Wikipedia se defendió diciéndole, no, no lo voy a hacer porque esta imagen que tú ves aquí no es una obra. ¿Sabes por qué no es una obra? Porque el que hizo clic en la cámara fue el mono, ¿ya? Y los animales no generan derecho de autor. Por tanto, esta foto no está protegida por el derecho de autor. Y el caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y evidentemente ganó Wikipedia. Entonces, no, los animales no generan derecho de autor, las empresas tampoco,
Sin embargo, las empresas podrían ser titulares de derechos de autor en tanto los autores le hayan cedido o licenciado sus derechos. ¿Y qué cosa es una obra? Yo ya se los puse un poco como ejemplo, haciendo la diferencia entre lo que es idea y obra, pero una obra es toda creación intelectual, personal, de persona natural, y original, ahorita les explico qué cosa es eso, qué cosa es eso, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier forma conocida o por conocerse, ¿ya? Esto es a través del periódico, del internet, de la televisión, de la radio, de cualquier tipo de forma, conocido por conocerse, porque de repente aparece una nueva forma de divulgación o de reproducción, y también se podrá hacer. Entonces, tiene que venir de acá y tiene que ser de una persona natural. ¿Y qué quiere decir original? Si yo les digo en este momento, les voy a decir una idea, ojo, saquen una hoja de papel y dibujen todos a una niñita con una capita roja caminando por el bosque, con una canastita en el brazo, rumbo a visitar a su abuelita. Todos y cada uno de ustedes, ¿no? Las 300 personas que estamos ahorita en este webinar, van a dibujar a la Caperucita Roja, ¿sí? En algún momento me han dicho Heidi. No es Heidi, es la Caperucita Roja. Todos ustedes van a dibujar a la Caperucita Roja, pero además, cada uno de los dibujos, si nosotros en este momento prendiéramos nuestras cámaras y nos enseñáramos los dibujos entre todos los dibujos serían diferentes. Los 300 dibujos serían diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes acaba de ser autor de una obra, ¿ya? Y ha puesto en esta obra su originalidad. ¿Qué es esto? Su personalidad. Es lo que los abogados llamamos la impronta del autor, ¿ya? ¿Qué es la impronta del autor? La personalidad del autor, ¿ya? Digamos, filtro, ¿no?, que tiene el autor, yo lo digo como un filtro, como que la luz, ¿no es cierto?, pasa por este filtro que es la personalidad del autor para ser plasmado como obra. Es un concepto bien abstracto, ¿ya? Es un concepto además bien polémico, bien discutido entre los abogados de derecho de autor, pero esta es la manera más fácil que yo he encontrado de explicarlo. Y justamente en esto se basa el que algo pueda ser definido como obra o no, ¿ya? Si algo no tiene originalidad, lo que va a decir la autoridad normalmente es, esto no es obra. Por eso es importante que puedan hacer ese análisis, ¿ya? O que su abogado les haga ese análisis. Por otro lado, acá voy a ir bien rápido, ¿ya? Porque quiero avanzar a las otras cosas. Los derechos de autor son derechos complejos, ¿ya? No son como, ay, ya te vendí mi carro y ya se acabó. No. Son derechos complejos, ¿por qué? Porque por un lado, una faceta son los derechos morales, y por el otro lado son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son con los que uno hace plata, ¿ya? Ahorita vamos a ir a eso. Pero los derechos morales son derechos que son personalísimos del autor, jamás se despegan del autor. Oye, Viana, pero tú me estás diciendo hace un rato que el autor le puede ceder o licenciar los derechos a la empresa, pero los morales no, ¿ya? Pero la empresa puede defender los derechos morales, en muchos casos sí, puede defender los derechos morales, pero no es titular de los derechos morales. Siempre la persona natural va a ser la titular de los derechos morales. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come los derechos morales? Los derechos morales son perpetuos, ojo, esta palabra importantísima, perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables, imprescriptibles. El sueño de cualquier abogado. Estos derechos nunca, jamás se acaban, ¿ya? Son súper fuertes. ¿Cuáles son estos derechos? Les voy a hablar de dos. Esto también se lo llevan de tarea para su casa. Ya los que nos han seguido de otros webinars ya se lo deben haber visto. Esto es una película que está en Netflix que se llama Big Eyes, ¿ya? Y es el ejemplo perfecto de una infracción al derecho de paternidad. ¿Qué es el derecho de paternidad? El derecho que tiene el autor de ser reconocido como autor de su obra, ¿ya? Oye, pero si el autor ya se murió, son perpetuos. Pero si ya pasaron 400 años, son perpetuos, ¿ya? O sea que si yo hago algo, una obra publicitaria basada en una
vamos a poner mejor una obra de teatro, ¿ya? Una obra de teatro que haya modificado inclusive, pero basada en una obra de Shakespeare, ¿tengo que seguir poniendo que es Shakespeare? Sí, porque tienes que seguir reconociendo la autoría de la obra originaria. Vean esta película, es imperdible, sobre todo por la parte final, donde se define en corte quién es el autor. Es interesantísima, ¿ya? Yo siempre se las dejo de tarea a mis alumnos, pero véanla, por favor. Eso es el derecho a paternidad, ser reconocido como autor de la obra. El segundo derecho moral acaba de pasar nuevamente, acaban de hacer otra de estas, ¿no? Con un cuadro de una, creo que es de una virgen, una cosa así. Es el derecho a integridad. También es un derecho moral, también es irrenunciable, imprescriptible, perpetuo, inalienable, etc. ¿Qué es esto? Oye, tú, autor, puedes pedir o puedes reclamar a través de este derecho que tu obra no sea, ojo con estas palabras, mutilada, deformada, destruida, ¿ya? Esto de acá, lo que están viendo, es el ejemplo de una deformación de la obra. Yo no estoy diciendo una modificación de la obra, ¿ya? Yo no estoy diciendo una adaptación de la obra. No estoy diciendo, oye, hice un comercial de 3 minutos y luego lo pasé a un comercial de 1 minuto. No, porque eso es una modificación, es una transformación. No lo estoy deformando, ¿ya? ¿Qué es una deformación? Esto, lo que vimos hace unos años, ¿no es cierto?, que fue conocido como el Eche Mono, porque la obra originaria, bueno, original en realidad, de la izquierda, ¿cierto?, que ustedes ven en su pantalla, es la obra que existía, que existe, bueno, que existía porque ya no existe, tal cual, ¿no? Y que era una obra que estaba dentro de la parroquia de Borja, en un pueblito en España, ¿no? Y que en esa parroquia existía el cura, ¿no? Y el cura se quejaba constantemente de que no tenían plata para restaurar las piezas artísticas de la parroquia. Entonces, una de estas señoras que era fiel asistente a la parroquia, que la señora Cecilia Jiménez, un día dijo, mi lema es la proactividad. Agarró su set de témperas David y se fue rumbo a la parroquia y dijo, yo la arreglo. Y terminó haciendo lo que ustedes tienen a su derecha en la pantalla, ¿ya? Entonces, obviamente, esto implica una deformación de la obra, ¿ya? El autor estaba muerto hace muchísimo tiempo, la obra ya está en dominio público. Las únicas herederas que quedaban vivas eran las nietas del autor, que eran muy viejitas, más o menos de la promo de la señora Cecilia Jiménez, y dijeron, bueno, no vamos a iniciar nada, pero además el pueblo de Borja, y esto es anécdota nada más, no tiene que ver con el derecho a autor, está muy agradecido con la señora Cecilia Jiménez porque ahora existe una ruta turística para ir a ver el Eche Mono. ¿Por qué? Porque la gente toma este tour, ¿no? Y ha reactivado toda la economía de Borja para ver el único meme en vivo e indirecto que existe, ¿ya? Entonces, les ha salido muy bien el tema de esta infracción al derecho a integridad en Borja, ¿ya? Y han terminado justamente ocasionando esto. Sin embargo, si las nietas hubiesen decidido denunciar o demandar a la señora Cecilia Jiménez, lo hubiesen hecho por una infracción al derecho a integridad, ¿ya? Ojo, estamos hablando de deformación, mutilación o, siempre me olvido de esa palabra, cuando la eliminas, cuando la eliminas, ¿ya? Cuando como lo que hicieron en el caso de los murales que se crearon durante la época de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima, y luego fueron borrados, ¿no? En la época de Castañeda del Oce, ¿ya? Eso fue un caso sancionado por el INDECOPI. Eso también era una infracción al derecho a integridad. Eso por el lado de los derechos morales, ¿ya? Pero existen
la otra faceta de los derechos de autor, que son los derechos patrimoniales, ¿no? Que justamente les permiten, ¿qué? Hacer plata con sus creaciones, ¿ya? Para vivir dignamente de eso. Vale. ¿Cuáles son? Voy a hablar de 4, ¿ya? Hay uno, pero yo nunca hablo de ese derecho porque a mí me parece un híbrido entre otros 2 derechos. Vamos a quedarnos con 4. Primero, el derecho de reproducción, que es el derecho que tiene el autor de autorizar la fijación de su obra, ¿ya? O el que le saquen copias a la obra, ¿ya? Es decir, miren esto, ¿ya? Si yo voy y les entrego una obra al cliente, ya se están dando cuenta de que muchas de las cosas que les están entregando a los clientes son obras, no son ideas, ¿ya? Le entrego al cliente mi obra y no les doy ningún tipo de permiso. Recuerden que los permisos son previos y por escrito. No le doy ningún tipo de permiso. Y luego el cliente se va y filma mi obra con otra empresa. ¿Qué es lo que está haciendo? Está reproduciendo mi obra, ¿ya? Esa filmación, esa fijación, es una reproducción. Oye, Vianney, ¿y pueden utilizar mis derechos patrimoniales sin pedirme permiso? No. ¿Y tiene que ser la autorización previa por escrito? Sí. ¿Y si no lo han hecho, yo puedo hacer algo? Sí. Denunciarlos ante el INDECOPI, ¿ya? Esto es una clara infracción al derecho de reproducción. Si encima lo pones en televisión o en internet, hay otro derecho, ¿ya? Que es comunicación pública. Entonces, pueden haber infracciones a varios derechos. Ese es el derecho a reproducción. El de distribución es el derecho que tiene el autor de autorizar que su obra, ¿no?, sea puesta a disposición del público, pero a través de ejemplares físicos. Llámense revistas, periódicos, CDs, DVDs, Blu-rays, ¿ya? Yo la vez pasada dije cartuchos de videojuegos, ¿no? Y la gente dijo, qué vieja esto. Ya, cartucho de videojuegos, yo imaginándome el Nintendo de Mario Bros. Todo eso, ¿ya? Todo eso es distribución. Siempre y cuando estemos hablando de ejemplares físicos. Diana, pero ahora hay un montón de cosas obras que, voy a dejar mi taza, que se distribuyen de manera digital, como por ejemplo las películas de Netflix, Spotify, inclusive plataformas de videojuego como Steam o como Epic Games, ¿no? O nosotros mismos, nuestras obras publicitarias, imaginemos audiovisuales, salen en cable, salen en la televisión, los estamos distribuyendo también. No, ese derecho es el derecho de comunicación pública, ¿ya? No existe la llamada distribución digital, eso no existe. Ese es el derecho de comunicación pública, que es justamente alcanzarle a una colectividad, ¿no?, comunicarle a una colectividad una obra, pero sin entregarle ejemplares. Netflix, radio, televisión, Spotify, ¿qué más? Cualquier tema de internet, YouTube, todo eso, ¿ya? Muchas veces a mí me preguntan y me dicen, Diana, nosotros pactamos con el cliente que este comercial lo iban a utilizar por 9 meses. Luego de esos 9 meses, si ellos querían seguir utilizando el comercial, tenían que volver a pactar con nosotros. Y yo les digo, ya, pero es que ¿sabes que nos hemos dado cuenta? Que ya han pasado más de 9 meses, pero ellos lo siguen teniendo en YouTube, ¿ya? Y el cliente les dice, lo que pasa es que eso se llama publicidad residual. Señores, eso se llama comunicación pública, ¿ya? Es decir, si es que yo no los autorizo a que la comunicación pública en su canal de YouTube se quede para siempre, ¿yo les podría decir que lo retiren si se vencen esos 9 meses del contrato? Sí. O sea, yo le podría, sí. Hay muchísimas cosas, ¿no?, que se están, o muchísima información que va del boca en boca, ¿no?, pero que sin embargo termina atropellando derechos de muchas personas en la industria publicitaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucha gente no los considera autores, y son autores, ¿ya? Entonces,
¿Qué ley los protege? La ley sobre el derecho de autor. Y ustedes también, cuando estén armando una obra publicitaria, tienen que reconocer los derechos de los autores, ¿no es cierto?, que han participado en la misma. Siguiente derecho, y último, transformación. ¿Qué es el derecho de transformación? Eso es lo que yo les decía, cuando hacemos una adaptación, ¿no? Cuando hacemos una traducción, cuando, oye, la obra se ha subtitulado, traducido, adaptado. Por ejemplo, La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, ha sido traducida al inglés y al francés. Esas traducciones son transformaciones. ¿Cómo se aplica, Viana, eso para la industria publicitaria? Imaginemos, si ustedes quieren hacer un comercial, vamos a ponernos bien literarios para armar un comercial. Si yo quiero hacer un comercial de televisión basado en La ciudad de los perros, ¿ya? Lo que estoy haciendo es una adaptación de La ciudad de los perros. Entonces, ¿tengo que pedirle permiso al autor? Sí. ¿Por qué? Porque la voy a transformar. Por ejemplo, un ejemplo de transformación de la misma obra, ¿ya? De La ciudad de los perros, es cuando La ciudad de los perros pasó a ser película. Cuando este libro pasó a ser película, se adaptó, ¿ya? Y eso fue ejercicio del derecho de transformación. Cuando luego la misma obra pasó a ser obra de teatro y se estrenó en el Gran Teatro y actuó incluso Mario Vargas Llosa, también se transformó. Entonces, es otro derecho patrimonial. Si a mí me dan un derecho patrimonial, no significa que me han dado los otros 3, por si acaso. Cada derecho se puede gestionar por separado, ¿vale? Entonces, ¿y eso dónde tiene que estar? En el contrato, una vez más, los contratos previos y por escrito, ¿ya? La cadena de contrato perfectamente establecida. Yo he visto casos en los cuales ya el cliente me ha llamado cuando el incendio está hecho, ¿ya? Y yo les digo, los abogados somos abogados, no somos bomberos, ¿ya? Lo ideal es que ustedes nunca lleguen al incendio. Te llaman y te dicen, el cliente pidió esto, nos dijo, nos juró, nos rejuró que él iba a asumir la responsabilidad si es que pasaba esto, pero ahorita lo que nos está diciendo, y seguramente todos ustedes en este momento van a decir, sí, a mí también me ha pasado, ya. Y lo que pasó fue que cuando reventó el problema, el cliente le dijo, bueno, hazte caso, y termina siendo la agencia de publicidad, la casa productora, incluso la casa de audio, los que terminan pagando los platos rotos porque la cuerda se rompe por el lado más débil, ¿ya? Y lo que el cliente les dice es, bueno, ¿quieres seguir trabajando conmigo? Entonces hazte cargo de eso, porque si no yo te quito la cuenta, ¿ya? Entonces, no dejen esos cabos sueltos por ahí, porque definitivamente los que van a terminar pagando los platos rotos van a ser ustedes, ¿ya? ¿Cuánto es que duran estos derechos patrimoniales? Ya vimos, los morales son perpetuos, pero los patrimoniales duran toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte, ¿ya? En el caso de lo que son obras audiovisuales, duran 70 años desde su divulgación, ¿ya? ¿Y qué pasa después de esto? Pues cuando ya terminan estos 70 años, ¿no? Por ejemplo, toda la vida del autor más 70 años, terminan estos 70 años y la obra entra en dominio público. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera la puede utilizar sin pedir autorización y sin pagar, ¿ya? Yo aquí voy a algo muy importante. Muchas de las cosas que ustedes trabajan son obras por encargo, ¿ya? ¿Qué significa la obra por encargo? En el caso de la creación de obras habitualmente, ¿ya? Imaginemos un músico que compone música porque quiere, no porque se le están encargando, ¿ya? Se levanta un día por la mañana y va manejando, o va en la combi, o está desayunando, y se le ocurre algo y va creando, ¿vale? La iniciativa de la creación la está teniendo él, el autor. En el caso de las obras por encargo, normalmente lo que pasa es que viene el cliente y le dice a la agencia de publicidad, ¿no es cierto? Fulanito, yo quiero algo más o menos así, ¿ya? Ahí viene el tema de más o menos así, que haga esto y que sea bien parecido, pero que no sea esto, ¿no? Ahí esa es la magia que obran ustedes cuando hasta interpretan lo que quiere el cliente. La obra la siguen realizando ustedes, la siguen creando ustedes.
simplemente que ha sido por encargo del cliente, ¿ya? ¿Qué pasa en esos casos? ¿De quiénes son los derechos? Lo que dice la ley es como lo pacten las partes, ¿ya? Es decir, no necesariamente si es que ustedes hacen una obra por encargo, va a ser todo dado, todo entregado por toda la eternidad al cliente, ¿ya? Salvo que sean obras audiovisuales o videojuegos, que en esos casos se presume que sí se han cedido, pero también admiten pacto en contrario. Entonces, ¿qué es lo que normalmente yo le recomiendo a mi cliente? Firma el contrato. Diana, pero hay una presunción, ya cuando mis clientes ya han pasado hasta por charla conmigo, ¿no? Diana, pero hay una presunción. ¿Te quieres realmente arriesgar a eso o prefieres tener todo en papeles? No, prefiero tener todo en papel. Ya, perfecto. Mejor firmemos los contratos, ¿ya? No necesariamente hay que armar un contrato para cada caso. Normalmente yo lo que trabajo con mis clientes es bloques de contratos, modelos que se van ajustando a medida, claro, o sea, ¿qué es lo que tienen conmigo? O sea, trabajan conmigo mes a mes, ¿no? Pero me dicen, mira, Viana, ya saben hasta qué contrato van a aplicar, ¿no? Sabemos que es una obra por encargo, pero nos han dicho tal y tal cosa y tenemos que ajustar tal y tal cosa. Ya, pásamelo, yo lo ajusto, ¿ya? Eso es normalmente el servicio que le da el abogado. El abogado lo que te hace es cubrirte todo el previo para que no llegues al problema, ¿ya? La chamba, como yo le digo a mis clientes, la chamba del abogado es ser paranoico para que ustedes no lleguen a tener problemas. Ese es el caso de las obras por encargo. Y ustedes realizan, sobre todo cuando realizan el tema de obras publicitarias audiovisuales, trabajan un tema con la música. Cuando ustedes incluyen, ¿no? Colocan una obra musical en la obra audiovisual publicitaria, ¿ya? Y crean una nueva unidad creativa. Lo que están haciendo es un ejercicio de sincronización, ¿ya? Para hacer una sincronización tienen que tener los derechos de los autores de la obra musical. Oye, Diana, pero la vez pasada a mí me dijeron que no solamente tenía que tener los derechos del autor de la obra musical, sino también los derechos del titular del fonograma, porque yo quería usar todo, pues la canción tal cual estaba en el Yo Bien Vieja, en el CD, ¿no? Igualita sí quería utilizar la canción. Sí, pues, si es que tienes que hacer eso, si es que vas a sincronizar un fonograma, por ejemplo, de los Rolling Stones, y quieres que sean los mismos Rolling Stones los que estén cantando, lo que vas a tener que hacer es pagar los derechos de autor y los derechos fonográficos, ¿ya? ¿Qué es lo que normalmente cuando mis clientes me dicen, Diana, pero no tenemos plata para pagar todo eso? Contrata una casa de audio, ¿ya? ¿Qué haces? Pagas los derechos de autor, ¿ya? Y vuelves a grabar la obra en la casa de audio, generando un nuevo fonograma, del cual ahora tú eres dueño, tú eres titular de ese nuevo fonograma, ¿vale? Creas ese nuevo fonograma y ese nuevo fonograma es el que sincronizas a tu obra audiovisual. Ahí te ahorras un montón de plata. Te la canto, te la firmo, ¿ya? Sincronización en películas, en series animadas, en videojuegos, ¿ya? Pero también en publicidad. Esta es una pregunta que siempre me hacen, creo que cuando comienza conmigo una agencia de publicidad, ¿no? O en general, cualquier persona del sector publicidad, me hacen esta pregunta, ¿no? Ya, Diana, mira, vamos a hacer un comercial para tele, pero queremos usar tal canción, pero no nos alcanza la plata, ¿no? Pero el cliente quiere que sea esa canción, pero no nos alcanza la plata. ¿Cuántas notas musicales de una canción puedo utilizar sin que yo esté teniendo una infracción, sin que se considere plagio? Déjame tomar un poquito de café. No existe esta fórmula, ¿ya? Esto es una leyenda urbana. 6 notas musicales, no 4 notas musicales, no 25 segundos y no te... No, ¿ya? El análisis para saber si es que me plagiaron una obra es un análisis caso por caso, que lo realiza la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI, ¿ya? Y cuando no están seguros porque no es evidente, lo que mandan a hacer es una pericia a un músico, ¿no? Ya sea a una escuela de música, al conservatorio, pero mandan a hacer una pericia para decir, oye, lo que está aquí es igualito a esto, ¿ya? Yo he identificado casos en los cuales, pero les cambiamos un poquito las notas, ¿ya?
tengo, y esto no lo voy a decir con nombres y apellidos, pero tengo clientes que me dijeron, a mí me juró el cliente que él se haría cargo si es que pasaba algo. Si esos clientes me están escuchando en este momento, sabrán que eso no pasó. Y que lo más probable es que le estén pagando, por ejemplo, a Warner Music o a Universal Music, $40,000, $60,000 por haber utilizado una canción, porque ya la plagiaron, no le pidieron licencia, encima han infringido. O sea, todas las de ganar la tiene la disquera. $40,000, $60,000 en cómodas cuotas, por varios años. ¿Sí? ¿Se lo pueden hacer? Claro, porque no solamente no pediste la licencia, sino que ya cometiste la infracción. Ya estás con tarjeta roja. Y un tema más. El tema de imagen. Ojo, cuando ustedes están filmando un comercial y hay modelos en su comercial, no necesariamente los modelos, ojo, aquí, son artistas tal cual se entiende porque no están interpretando de repente una obra o ejecutando una obra, pero sí de repente están, no sé, actuando de extras o de todas esas personas, lo que les están brindando a ustedes es una autorización sobre su imagen, ¿ya? Para que ustedes utilicen la imagen. Por eso ahora inclusive hasta los influencers, ¿no? Vienen y dicen, Viana, yo puedo hacer tal cosa, tienes que ponerle hashtag publicidad. Oye, pero, y si se entiende, pero yo también lo uso, ¿no? O sea, yo también uso este producto. Sí, pero ¿te están pagando? Sí, bueno, o sea, me están pagando un poquito, pero el resto sí me lo dan en el producto. Igual, ¿ya? Entonces, váyanse con cuidado porque ahora, claro, existen otras vías, ¿no? De generar publicidad, por ejemplo, a través de los influencers, etcétera, trabajar el tema de imagen, ¿no? Y necesitan, por favor, generar autorizaciones de imagen de estas personas, ¿ya? ¿Cómo? Con contratos. ¿Ya? Finalmente, quiero ponerles un ejemplo, esto siempre, ya ahorita con esto termino. Yo siempre termino con este ejemplo con mis clientes, incluso muchas empresas nos llaman para dar este tipo de charlas para que el área legal se amiste con el área de publicidad de empresas grandes, ¿no? Porque normalmente el área de publicidad o de marketing, ¿no? De comunicaciones, le dice, queremos hacer esto, y el área legal le dice, no puedes. Queridos amigos, abogados, si es que me están escuchando, la chamba del abogado es decir, no puedes, sí, muchas veces, pero también es decirle, sí, pues, pero no puedes hacer esto, pero ¿qué te parece? Si es que no tienes la plata para la música, ¿por qué no contratas un músico para hacer una obra por encargo, ¿no? Y generas una canción. Es que el cliente quiere cumbia. Hay buenísimos compositores de obras por encargo, que algunos de ellos también son mis clientes, que componen obras maravillosas, espectaculares, ¿ya? Para comerciales, y lo que pueden estar es generando una obra por encargo, ¿no es cierto?, donde le digan, mira, te pago tanto, y ya me cedes todos los derechos. Si el músico está de acuerdo, acá hicieron un trato, ¿ya? Y esa canción es de ustedes, o del cliente, ¿no? El abogado les tiene que proponer soluciones, no solamente está para decirles, no se puede, ¿ya? Y quiero darles un ejemplo. Este es un comercial muy antiguo, argentino, ¿ya? Y yo siempre lo pongo de ejemplo porque esta es la manera en la que normalmente trabaja un buen abogado de la mano de los publicistas, ¿ya? Yo les voy a ir explicando entre cada uno de los bloques y se van a dar cuenta cómo fue la chamba abogado-publicista, que es básica en esto. Voy a compartir esto, denme un segundo. Ténganme paciencia que no soy millennial. Presentando una chapita de Isenbeck amarilla, más una chapita de Quilmes, te llevas una Isenbeck de regalo. ¿Y por qué una promo así? Te preguntarás.
Es muy fácil. Quilmes es la cerveza que hoy toma la mayoría, pero Isenbeck es la mejor cerveza. ¿Y cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. El que sabe, sabe. No se lo cuentes a nadie. Isenbeck. En este caso, claro, si yo hubiese sido abogada de Isenbeck, se me hubiese parado un ratito el corazón, ¿no? Porque era claramente una publicidad comparativa, esos son temas más de competencia, ¿no? Pero es una publicidad comparativa que además no es objetiva, ¿ya? ¿Puede hacerse publicidad comparativa entre un producto y otro? Sí, siempre que sea objetiva, verificable y, no me acuerdo cuál es, pertinente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir, como le pongo siempre el ejemplo a mis alumnos de teatro, mi teatro tiene 100 butacas más que el tuyo. ¿Es objetivo? Sí, pues yo lo puedo verificar, es pertinente, sí, porque entra más gente, etc. Pero yo no puedo decir, mi galleta es más rica que la tuya, porque es un tema completamente subjetivo. Aquí además había un tema marcario, por eso les digo, los publicistas necesitan una charla de 3 horas más, porque hay varias aristas. Hay un tema marcario, porque estaban utilizando el logotipo de Quilmes, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron? Inmediatamente Quilmes atacó a través de sus abogados, ¿no? Diciéndole, estás utilizando mi marca, ¿ya? Y estás haciendo publicidad comparativa conmigo y bla, 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 y se inició todo un rollo. ¿Qué es lo que hicieron? Los publicistas trabajaron con los abogados, y los abogados le dijeron, vamos a ganar tiempo, ¿ya? Esta frase seguramente a alguno de mis clientes les suena conocida. Vamos a ganar tiempo, ¿ya? Mientras tanto vamos a hacer esto, pero la decisión definitiva, déjame pensarla todavía, la solución definitiva. Ganaron tiempo. ¿Cómo? Hicieron lo siguiente. Déjenme un segundo para... La promo es un éxito mal. Por eso ahora nos dejan nombrar la marca PIP, porque parece que Don PIP se enojó. Igual la promo sigue. Vos presentas una chapita amarilla de Isenbeck más una chapita de PIP y te llevas de regalo una Isenbeck. ¿Por qué una promo así? Fácil. PIP es la cerveza que toma la mayoría. Isenbeck es la mejor cerveza. ¿Cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. El que sabe, sabe, Don PIP. Isenbeck. Yo se las canto. Aquí, como abogada, yo ya sé que Quilmes me va a volver a atacar, ¿ya? ¿Por qué? Porque sigo hablando de una cerveza que toma la mayoría, es claramente identificable que es Quilmes, pero además el dressing de la marca, ¿no es cierto?, de Quilmes, se nota. Aun cuando dice PIP, es el celeste, el blanco, ¿no es cierto? Sigo hablando de Quilmes. Entonces Quilmes dice, yo me sigo viendo identificado en ese comercial. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Bueno, evidentemente el tercer spot no podría ser posible sin el primero y sin el segundo, pero es justamente esta construcción articulada entre publicidad y legal la que permite hacer esto. Vamos con el tercer spot. La promo explotó grosso. El tema es que ahora no podemos mostrar la marca PIP, no puedo decir cerveza Plim Plim, no puedo decir cerveza No te hagas drama. Vos seguís presentando una chapita amarilla de Isenbeck, más una chapita de la otra, y te llevas una Isenbeck de regalo. ¿Por qué? Porque la otra es la cerveza que hoy toma la mayoría. Isenbeck es la mejor cerveza. Lo que queremos, básicamente, es que la mayoría pruebe la mejor cerveza. Isenbeck. El que sabe, sabe. Arranca, Pip. Bueno, ese es el comercial que yo normalmente enseño y digo, este es el ejemplo en el cual el publicista trabaja con un abogado que no le dice, no puedes, sino que le dice, no puedes hacer esto, pero vayamos haciendo esto, ¿ya? Entonces, la conclusión es que sí, el abogado es tu amigo. Bueno, muchísimas gracias otra vez al Indecopy por habernos invitado y haber coorganizado esto con nosotros. Si desean comunicarse con nosotros, ojo, nosotros no somos parte ni del Ministerio de Cultura ni del Indecopy. Varias veces nos han mandado correos con confusiones de este tipo.
nosotros somos una consultora independiente que dentro de nuestros servicios brindamos asesoría legal, ¿no? Para proyectos culturales, para industrias creativas, dentro de la cual está publicidad, obviamente. Y si desean ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir a través de redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Cultura 360, o hacernos cualquier tipo de consulta a través de nuestra página web www.cultura360.pe. Muchísimas gracias otra vez, Patti y Ricardo. Muchísimas gracias a ti, Diana. Una gran exposición como siempre. Te vamos a trasladar algunas de las dudas que tienen nuestros participantes, ¿no? Nos consultan. ¿Qué otras formas de materializar la idea existen además de las gráficas? Bueno, es que tú puedes tener, la materialización de la idea en realidad es la creación de la obra, ¿no? Entonces tú puedes tener obras, así se entienden de manera legal, ¿ya? Legalmente hablando, por ejemplo, existen las obras literarias. ¿Qué quiere decir la obra literaria? La obra que ha sido construida con un lenguaje, ¿ya? Ojo, puede ser obra escrita, ¿ya? Por ejemplo, un anuncio publicitario solamente letras, ¿no? Pero también una obra hablada, no necesariamente tiene que estar plasmada, puede ser un discurso, ¿ya? Y eso también será una obra. Obra artística, que incluye, por ejemplo, las obras musicales, los jingles, ¿sí? Los jingles, también, por ejemplo, el diseño gráfico, ¿cierto? De lo que es ¿cómo se llama? La publicidad, ¿ya? Y también, bueno, lo audiovisual, que viene a ser el comercial, como lo conocemos en televisión, en YouTube, etcétera, ¿no? O sea, existen diferentes tipos de manera de materializar esta idea, o sea, creando la obra. Bien, gracias. Nos consultan, si una persona crea obras audiovisuales dentro de una relación laboral, pero no firma ningún contrato de licencia de derechos con el empleador, ¿este empleador puede seguir explotando la obra a pesar de que acabó esa relación laboral? En teoría, ya, lo que dice la ley es que se presume que los autores de las obras audiovisuales, pueden ser obras audiovisuales para cine o pueden ser obras audiovisuales publicitarias, se presume que los autores han cedido por toda la duración de sus derechos, ¿no? Y de manera exclusiva al, por ejemplo, empleador, ¿ya? En este caso. Sin embargo, yo siempre recomiendo la inclusión de una cláusula dentro de los contratos laborales o dentro de los contratos de locación de servicios, ¿no? Cuando son solamente servicios, para blindar esa situación, a pesar de la presunción. Y sí, podría seguirlo explotando en la medida de que ha sido cedido, ¿no? A perpetuidad y sin ningún tipo de, y por toda la duración de los derechos patrimoniales. Bien, gracias. En el caso de la Caperucita Roja, uno de los ejemplos que nos comentaste, cuando se habla de la impronta del autor, un usuario nos consulta, acabo de crear una obra al hacer este dibujo, pero este dibujo viene de una idea original. ¿Debe pagar derechos de autor? ¿Puede beneficiarse o lucrar a partir de este dibujo que él haya creado? Es muy interesante esa pregunta, porque yo les digo normalmente a mis alumnos, ¿no? Yo dibujando, o sea, dibujo más o menos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si me pongo a dibujar y dibujo a Hello Kitty o a Garfield, ¿no? Que Garfield me sale mejor, ¿ya? Se los dibujo, no significa que porque sea mi trazo y yo sea la autora de ese dibujo, pueda explotarlo. Porque lo que estoy haciendo es reproduciendo, ¿ya? Una obra preexistente. Entonces, para reproducir esa obra, yo le tengo que pedir autorización al autor. Entonces, por mucho de que sea mi dibujo de Hulk, de Iron Man, de Garfield, de la Caperucita Roja, bueno, la Caperucita Roja creo que ya está en dominio público, o sea, esa no cuenta. Yo les estoy hablando, por ejemplo, de Hello Kitty, ¿no? Si yo tengo todas la he hecho con mi trazo y todo, pero aún así, eso es una obra de otro titular, yo tengo que pedir permiso, porque al hacer esto, yo estoy haciendo el derecho a reproducción. Como es un derecho patrimonial, tengo que pedir autorización previa. Exacto.
Bien, nos consultan también, ¿podría comentar cómo funciona la publicidad en Internet? Por ejemplo, la publicidad que aparece en YouTube. ¿Con quién se debería contratar para incluir su publicidad en algún video? ¿Con quién se podría, qué dices? Contratar. Se refieren a si deben contratar con la agencia de publicidad o con los autores. Para poner una publicidad en YouTube. Así es. Repito la consulta. Sí. ¿Podría comentar cómo funciona la publicidad en Internet? Por ejemplo, la publicidad que aparece en YouTube, ¿con quién se debería contratar para publicar? ¿Con el Ah, autor o con la agencia de publicidad? es que yo entiendo que normalmente, de repente estoy entendiendo mal la pregunta, ¿ya? Pero yo entiendo que normalmente los que ponen la publicidad en YouTube son los mismos anunciantes. Entonces, esto es como un sistema que ha creado YouTube, ¿no? Que ahora incluso a veces es hasta un poco invasivo, ¿no? Porque estás a la mitad del video y ¡juá! Te ponen una publicidad, ¿no? Para que no exista el saltar, ¿no? Omitir anuncios inicial. Y lo que hacen es justamente ponerte ese tipo de publicidad para la monetización del video. Ahora, normalmente los que ponen ahí, los que contratan para poner su publicidad en YouTube son los anunciantes, ¿ya? Si tú tienes un video y quieres que se le ponga publicidad al video para que tú puedas monetizar de alguna manera, eso es lo que estoy entendiendo, lo que hay que contactar es con YouTube, ¿vale? No sé si habré entendido bien, de verdad. Bueno, si en caso si se hubiera referido de repente a los derechos patrimoniales, podría la persona solicitar autorización al titular y no siempre al autor, porque no siempre el Claro. autor va a ser la persona que tenga los derechos patrimoniales, ¿no? De repente también, por si no ha sido en el aspecto de tu consulta, de tu respuesta, en el otro ámbito también le podríamos absolver. Bien, la siguiente consulta está referida a los derechos morales. Nos consultan, ¿estos se heredan? ¿Qué legitimidad hubieran tenido los sucesores del autor sobre el ejemplo de la pintura para reclamar a la señora que hizo las modificaciones en el retrato? Estos derechos, como son perpetuos, lo que pasa es que, por ejemplo, los herederos normalmente pueden reclamar o sea, pueden ser los llamados, digamos, a pedir su no infracción, ¿no? Pero en muchos de los casos, cuando ya incluso ni siquiera hay herederos, el mismo Estado es el llamado a proteger los derechos morales de los autores, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el mismo Indecopi inicia de oficio, ¿no? O en muchos casos también, hace 1000 años, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Cultura, nos tocaba decir, por si acaso, ¿no? Enviar como un documento, a veces hasta a otros estados, a decir, por si acaso esa obra es de fulano de tal, autor peruano fallecido hace tanto tiempo. O sea, era como poniendo el parche, ¿no? O sea, aun cuando el autor esté muerto, como estos derechos son perpetuos, los herederos pueden reclamar su cumplimiento, ¿ya? No es que se hereden, sino que pueden reclamar, o sea, son los autorizados para reclamar su cumplimiento. Y si no, el Estado. Bien, gracias. Y para finalizar, nos consultan, ¿por qué en los comerciales no se reconoce la autoría de los creativos de la agencia, ¿no? De las personas naturales? Solo vemos los nombres de las agencias. Sí, eso es una como excepción que plantea la ley, ¿ya? Justamente por la naturaleza de la obra publicitaria, ¿ya? Normalmente este tipo de obras publicitarias audiovisuales tienen cualquier cantidad de gente que creó, o sea, tienen una autoría compleja, como le digo yo, ¿no? O sea, participó el que diseñó el dibujo, pero además también el que hizo la música, y luego el que diagramó todo, y luego el que dirigió la obra, ¿no? También es autor. Entonces, por la misma naturaleza y por lo corto de la publicidad, la ley exime de eso a las obras publicitarias. Entonces le dice, claro, por la naturaleza de las obras publicitarias, no es necesario que tú consignes ahí todo el rollo de los autores, ¿no? Pero eso es una excepción para el caso de obras publicitarias, ¿no?
Bien, gracias, Diana. Vamos a proseguir con las consultas ya para Indecopi. Nos consultan, para reclamar los derechos patrimoniales, primero deben ser registrados, ¿no? Bueno, en este aspecto es importante reiterar que los derechos nacen cuando uno crea una obra y no cuando uno los registra. Es por eso que a pesar de que yo no los haya registrado en Indecopi o en el país donde yo haya creado esta obra, igual tengo los derechos eh, vigentes, ¿no? Tanto los derechos morales como los patrimoniales. ¿Es recomendable hacer el registro? Sí, por publicidad registral, ¿no? Porque me da un respaldo legal. Luego, ¿el Indecopi maneja algún tipo de contrato que los publicistas independientes pueden considerar en un trabajo? Pues en esta pregunta tenemos que señalar que no, porque los contratos no se pueden manejar de manera estándar, sino que hay que adaptarlos a cada situación, ¿no? No es lo mismo una publicidad audiovisual que una de repente dada a través de la radio, ¿no? O solamente en un folleto como los famosos flyers, ¿no? Volantes. Entonces hay mucho que ir adaptando, hay mucho que evaluar en cada uno de los casos. Es por eso que hacer un contrato estándar puede ser incluso peligroso para la relación contractual, ¿no? En cada caso. Peligrosísimo. Así es, hay aspectos que se nos pueden escapar, ¿no? Y que por eso justamente la necesidad de que cada abogado analice todas las aristas de estos contratos según el caso. Ahí, Pati, yo quiero hacer una precisión. Yo he llegado Claro. con clientes que son incluso, no solamente de publicidad, de teatro, de un montón de cosas, que yo les digo, Dios mío, o sea, que me da ganas de decirle, ¿quién rayos te hizo este contrato para ir a decirle, no, que se retire el derecho? Y me dicen, no, es que me bajé el contrato de internet. Ahí es cuando comienza la música de terror para los abogados, por favor. Los contratos de internet, ¿no? No es que se puedan utilizar de esa manera. O sea, los contratos son a medida, ¿no? Normalmente. Exacto. Y tienes muchísimas aristas que analizar. Puede que sirva para una persona, ¿no? La persona que lo colgó por internet, pero no para ti. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, y la última pregunta es, ¿los diseños o dibujos que realiza una persona deben ser registrados para protegerlo, cada uno de manera independiente? Bueno, reiterando, el registro es opcional, ¿no? No es obligatorio. Por tanto, las obras ya tienen protección apenas estas nacen, apenas estas son creadas. Sin embargo, siempre se va a recomendar el registro porque es publicidad. Registrar ilegal. Entonces, ¿puedo yo registrar mi obra artística, digamos? Como puedo registrar varias obras artísticas. Y en esto detalle, nosotros tenemos nuestro registro de obra artística, el cual tiene actualmente una tasa reducida de 136 soles, pero es de manera individual, por cada dibujo, por cada fotografía, por cada diseño que yo realice. Si quiero realizar el registro de cantidad amplia de obras, el Indecopi nos brinda el registro de catálogo en el cual se pueden incluir hasta 100 obras en un solo registro, ¿no? Y tiene una tasa de 1.154, que bueno, si uno saca sus cuentas, te saldría mucho más a cuenta, pues cada uno te costaría 12 soles. Entonces, para quien tiene mucha creación, para quien quiere proteger una amplitud de obras artísticas, audiovisuales, fotografías, etcétera, puede acceder a este tipo de registro que se llama el de catálogo, ¿no? Y para más información les reitero nuestro correo de consultas, que es el consultas@indecopi.gov.pe. Bien, y con esto damos por concluida nuestra charla el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, Diana. Gracias, Pati. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Gracias, Viana, gracias, Pati. Muchas gracias de verdad por toda esta exposición y por responder las preguntas. Y a los participantes les comento que en los próximos días la Escuela del Indecopi les va a estar enviando un correo con una encuesta que es muy importante que respondan para la posterior emisión de la constancia digital de participación. Recuerden que pueden ver el webinar de hoy y los anteriores en el canal de YouTube Indecopi Oficial. El próximo jueves nos toca el tema cómics. Pueden inscribirse el martes que viene, van a encontrar por la tarde los enlaces en el Facebook de Indecopi y también en el Facebook de Cultura 360. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.